Hola hermanos, el día de hoy, 13 de enero del 2026, es martes de la primera semana del tiempo ordinario. Bueno, ya estamos de lleno en esta semana del tiempo ordinario, en el tiempo ordinario, y bueno, hoy es día de San Hilario de Poitiers, ¿ok? Pero no voy a hablar de él porque, vamos, en otras ocasiones les he hablado de él. Es un doctor de la iglesia, obispo, interesantísimo, gran defensor de la doctrina de la iglesia. Le toca vivir épocas complicadas, es un santo en racimos, porque recuerden que habrá otros que irán ligados a él, que son importantísimos también, ¿no? Sobre todo en la Galia, en la Francia de esa época, ¿no? Y bueno, vamos, de cuenta que podríamos hablar de él, ¿no? Pero quisiera hablarles de una beata. Ya saben que tengo esta tendencia a ir hablando de los beatos porque me parece que son importantes. Se trata de Verónica Negroni de Vinasco. Realmente en su pila de bautismo fue bautizada como Giovanna. Vinasco es en el norte de Italia, ¿verdad? En la región de Lombardía. Hoy en día es un pueblo pequeñito, pero bueno, igual. Ella, como les digo, ese pueblito, para que me entiendan, no queda muy lejos ahí de la capital de la Lombardía, es decir, de Milán, de Milano. Bueno, era de una familia muy pobre y como les digo, pues su papá se llamaba Sanino y la mamá se llamaba Giacomina. Sí, algo así. Bueno, y entonces ella, pues hombre, evidentemente empieza a trabajar desde muy pequeñita porque pues, la misma necesidad de la familia no la obliga. Y entonces trabajaba en el campo como campesina y hacía las cosas que nada. Perdón, no le dije ni siquiera cuándo nació. Nace en 1445 más o menos. Se supone que no tenemos la fecha directamente de su nacimiento. Y como les digo, lamentablemente no pudo asistir a la escuela. ¿Cuál educación para esa? En esa época, vamos, la formación de las mujeres también era increíblemente demeritada, ¿no? Era muy, muy extraño que hubiese, claro, hay santas de esta época que son importantísimas y que van a cumplir una misión muy bella, pero vamos, en este caso, en el caso de ella, no. Bueno, parece ser, o sea, es una mística, entonces desde muy pequeñita empezó a tener visiones místicas de todo y va a Milán ya para 1463 con la intención de hacerse monja, monja de hecho en un convento franciscano, pero como no tenía mayor formación ni nada, tampoco la recibieron y entonces se fue ella para donde las agustinas. Las agustinas también la rechazan y le dicen que, lo primero, la madre superiora le dice, mira, te voy a aceptar, pero si aprendes a leer el Salterio. Y entonces, fíjense que dicen que, por eso lo insisto, que la propia Virgen fue la que se le apareció para enseñarle el catecismo y se puso a explicarle también el valor de la importancia de la pureza del corazón, la paciencia con el prójimo y bueno, y sobre todo, y aquí es donde ella se va a caracterizar, en la contemplación de la pasión de Cristo. ¿Ok? Y entonces fíjense, con todo y todo, analfabeta y todo, fue admitida en el convento de las Agustinas ya cuando tenía 22 años. Ahí es cuando se cambia el nombre y aquí entra la relación, ¿no? Fíjense, si les estoy comentando que tenía este espíritu contemplativo y contemplar la pasión, pues eso se pasaba largas horas contemplando la cruz. Entonces por eso se cambia el nombre y se pone Verónica, ¿no? Y entonces a trabajar en las cosas más sencillas, ¿no? Ya les digo, resulta que ahí entra la crisis, ¿no? Porque padecía mucho de dolores, o sea, intensos dolores y muchas éxtasis, muchos momentos de contemplación. Y ya les digo, es que muchísimas situaciones complicadas de ella. Y los confesores deciden que se empiece a documentar, a llevar el registro de lo de las manifestaciones místicas que ella tenía. Y le digo, es pues, interesante, ¿no? Porque las visiones que ella tenía era de Cristo sufriendo en la cruz. Y ella, por eso aquí estamos frente al hecho de la posibilidad de que efectivamente ella haya estado
como les diría, también estigmatizada, o sea, sufriendo lo mismo que sufría Cristo. Y parece ser que luchaba mucho contra el demonio, porque claro, es una cosa terrible, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque la acusaron de todo y bueno, se burlaban de ella. Y ya les digo, también parece ser, según sus momentos de éxtasis, que vio el infierno, vio el purgatorio, estuvo en el paraíso y todo. Y lo otro también es que está documentado, que Cristo mismo le dio de comulgar. ¿Ok? Bueno, igual. Otro detalle muy importante es el trabajo que realiza convirtiendo gente. Realmente es interesante. Y fíjense, tenía el don de leer las almas, ¿no? De leer no la mente, sino leer las personas. Y interesante, porque hay un montón de detalles de relatos en los que ella le decía a la gente directamente cuáles eran los pecados que había cometido en los últimos años. Oigan, eso es complicadísimo, ¿no? Bueno, ya les digo, y también intercedía con su oración por la salud de muchas personas y parece ser que gracias a su intercesión mucha gente también alcanzó la sanidad, ¿no? Como tal. Bueno, ya les digo, hay algunos relatos, no me quiero detener ahí, con respecto a las otras religiosas que la acompañaban, ¿no? Porque son famosas, sobre todo la hermana Tadea, ya porque ella va a servirle como de secretaria, como de mensajera y todo. Bueno, logró entrevistarse, de hecho, con el Papa Alejandro VI, Alejandro VI, ¿ok? Papa Borgia. Acuérdense de Alejandro VI. Okay. Bueno, por ahí, y ya le digo, y le dijo ya las cosas que estaban detrás de todo. Pero fíjense, por eso les digo que a veces las historias que se hacen, ¿no? Y hasta las novelitas que salen con respecto a los papas, pero el Papa Alejandro VI la defendió, ¿ya? Y dijo concretamente que se trataba de una gran santa. Bueno, estuvo muy enferma y muere el 13 de enero de 1497. De hecho, había dicho exactamente el día en el que iba a morir y todo. Bueno, pues se quedó ahí en el monasterio el cuerpo, y fíjense que el cuerpo estaba, interesantemente, ¿no? Estaba completamente en perfecto estado. Durante varios días lo mantuvieron ahí. Bueno, finalmente el Papa León X, ¿cómo le diría? Aceptó el culto que se le rendía, porque realmente hay en las biografías que se hicieron de ella, porque se hicieron biografías bastante rápido, bastante rápido, y ya para 1517, como les digo, el Papa León X reconoce el culto que se le da a ella. Bueno, y finalmente será en 1672 que se extiende esta devoción a todos los agustinos. Y también quise hablar de ella porque Agustino es el Papa León, entonces hay que señalarlo en todo caso. Bueno, y entonces está incluida ya en el martirologio, aun y cuando, como les digo, sencillamente beata, todavía no ha sido canonizada. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. El texto de hoy, y cuidado, porque el texto de hoy, aunque vamos a hacer como oración al final, como salmo, pero no es un salmo, es la oración de Ana, entonces van a notar ustedes que se parece mucho al Magnificat, porque el Magnificat se inspira ahí, pero ahora es la historia de Ana, ¿no? Primera Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 20. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura, con muchas lágrimas, hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración, y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: ¿Has bebido mucho? Sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. Pero Ana le respondió: No, Señor, soy una mujer atribulada, no he bebido vino ni bebidas embriagantes, estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando, movida por mi dolor y por mi pena. Entonces le dijo Elí: Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó: Ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido, y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración.
Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, al Señor se lo pedí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Interesante, ¿no? La oración de una mujer atribulada. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Dolida por la situación. Y interesante el otro personaje, Elí. O sea, a mí me fascina. Miren, Jovní y Pinhas, los hijos son un desastre, son un desastre. Por culpa de ellos se va a perder el arca de la alianza, lo vamos a leer más adelante. Pero Elí es una persona con capacidad de discernimiento, ¿no? O sea, se acerca, le llama la atención porque piensa que está borracha. Parece ser una cosa un poco particular, ¿no? Recuérdense que los apóstoles, cuando el Espíritu Santo descendió en ellos, sobre ellos en Pentecostés, parecían borrachos. Todo el mundo pensaba que estaba, bueno, parece ser que esto de entrar en éxtasis, esto de entrar en la presencia del Señor a uno lo desubica por completo, ¿no? Pero interesante, señalo 3 cosas, ¿no? La oración de esta mujer confiada, ¿ya? Mira la aflicción. Acuérdate de mí. ¿Se acuerdan que les decía yo en algún momento que uno de los saludos del mundo árabe es eso, que Dios se acuerde de ti? Y luego va a decir eso, más adelante, dice que Dios se acordó de ella. Interesante, ¿no? El acordar, llevar al corazón, ¿no? Y luego esa oración, si me das un hijo varón, evidentemente va siendo el mundo hebreo, ¿no? Y luego, fíjense, interesante, ya no era la misma. Después de que salió, su rostro no era ya el mismo de antes. Interesante, la oración que cambia, el encuentro con el Señor que lo cambia. Y luego, esta idea, esta imagen, esta bella manera de Elí de decir, hombre, que el Señor te conceda lo que pides. O sea, acompañar la oración del otro. Miren, eso es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado, no solo los sacerdotes, sino todos los que tenemos responsabilidades pastorales en general, acompañar la oración. Miren, hay tanta gente, Padre, ore por mí, Padre, acuérdese de mí por esto y lo que sea, ¿no? Por la salud, por la necesidad, lo que sea. No hay que dejar de hacerlo. Esto es importante, ya, que acompañemos la oración de los otros, ¿no? Y luego el nombre, Samuel, es Shamel, es a Dios se lo he pedido, acuérdense, el siempre, ¿no? Elohim. ¿Ya? Entonces, aquí esta imagen es preciosa, ¿no? Al Señor se lo pedí y Él me lo concedió. Es decir, es el reconocimiento del actuar de Dios. Es el reconocimiento de que todo viene de Dios, ¿no? Que todo procede de Dios. Todo esto es bonito. ¿No? Es una oración completa, si lo quieren. Bueno, vamos al Evangelio, Madre de Dios. Seguimos, ¿no? En este primer día del Señor Jesús, ahí en Cafarnaúm, ha llamado a los discípulos y ahora va a la sinagoga. Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes, ¿no? Porque no hay que cansar tampoco en esto. Va a Cafarnaúm y enseguida el sábado entra en la sinagoga y en la sinagoga, acuérdense eudis, ¿no? Inmediatamente, enseguida. Ayer los discípulos eudis inmediatamente dejaron la barca y lo siguieron. Bueno, entonces esto es la urgencia en el cumplimiento. Jesús enseña, es un eidasken, es decir, está enseñando, da a entender que es una enseñanza, como les diría, continuada, no es una enseñanza puntual, sino que está continuada, y va a la sinagoga. Bueno, esto está bien. Comienza, fíjense, su misión y enfrentando el mal en la sinagoga. Interesante, ¿no? En el lugar donde está. Pues resulta ser que estaban asombrados, estaban sobrecogidos, exeplesonto, es decir, estaban de fuera hacia afuera, no estaban realmente maravillados, ¿no? Y la exusía, acuérdense, la autoridad, esta palabra la hemos encontrado varias veces en la palabra de Dios, ¿no? Esa autoridad que brota de sí mismo, ¿no? O sea, y que no es la misma que los gramateis, que no es la misma de los escribas, porque los escribas, recuerden que el problema con los escribas es que ellos citaban a otros.
Y entonces hablaban diciendo, como decía el maestro Gamaliel, como decía el maestro Chama. Entonces ahí es donde está el problema. No es una experiencia desde dentro, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Y luego, fíjense ustedes, había un espíritu impuro. Había ahí un neuma acartatón. Acarzazón, es decir, es algo malo, ¿no? Un espíritu, sí, pero neuma, pero acarzazón. Y entonces, y Jesús habla con él directamente. El espíritu se pone a gritar, cuidado, ese anacazo, es decir, es gritar violentamente, con miedo. Literalmente esto es gritar con angustia, gritar con desesperación, claro, ya que tenemos que ver contigo, Señor. Fíjense con esto, ¿no? Ti eminca y soy, es decir, Yesu Nazarene, es decir, está retándolo, ¿no? ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Qué es lo que hay contigo? Ti eminca y soy, es un rechazo, ¿no? Tú eres, fíjense, lo llama, o agios dos de u, sé quién eres, el santo de Dios. Ay, Dios mío, ya, eidesa polesaye más, es decir, nos vienes a expulsar, nos vienes a echar, es fuerte, ¿no? Claro, a eso vino. Esa es precisamente la misión del Señor. Ya, en el fondo, el espíritu inmundo que está en la sinagoga, no se les olvide, ya que dentro de la iglesia también tenemos el mismo problema, hay bastantes espíritus inmundos, bueno, no hablemos de eso. El tema es que odia a Jesús, por eso la fuerza, ¿no? El maligno, aunque sabe que Jesús, que es Dios, pero lo odia, ¿ya? Y claro, los demonios no creen, pero digo, saben quién es Jesús, pero no aman, son incapaces de amar. Y la fuerza de Jesús, ¿no? Ese epitimao, es decir, eso lo reprende con es decir, con fuerza, ¿ya? Y lo calla, fimoteti, cállate, enmudece y excede, fuera, sal de él. Es decir, miren, volvemos a lo que decía el Papa Francisco tantas veces, ¿no? Con el diablo no se dialoga. La palabra del Señor tiene esa fuerza de liberar, de restaurar, ¿no? Y luego lo sacude con violencia, sparazo, es decir, es un espasmo, digamos, con fuerza, ya, y luego exceden y se va. Claro, la gente se maravilla, volvemos, la gente se queda otra vez asombrada de esta didahecaine, de esta nueva enseñanza, porque lo obedecen, hasta los espíritus inmundos lo obedecen. Y la fama de él va creciendo, la noticia, el chisme, va creciendo por todas partes, ¿no? Por eso el pantacú, es decir, va por todas partes. Bueno, comienza la misión del Señor y comienza la misión en la sinagoga, parece un asunto litúrgico, pero al mismo tiempo con la fuerza del amor, con la fuerza, con el poder, enfrenta el mal y lo expulsa. Bueno, es liberador, ¿no? Vamos, hagamos, ya les digo, no es salmo, sino que es el himno de Ana. Mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. El arco de los fuertes se ha quebrado, los débiles se ven de fuerza llenos, se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos, y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Amén. Bueno, pues ya les digo, es el himno de Ana, que es tan bello, ¿no? El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la beata Verónica Negroni de Vinasco, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.